Bien, hoy vamos a hablar sobre los algoritmos de ordenamiento. Entonces, ¿qué es un algoritmo de ordenamiento? Un algoritmo de ordenamiento nos permite, como su nombre dice, ordenar. En este caso, nos sirven para ordenar vectores o matrices. En su proyecto, para ordenar las bibliografías o los usuarios. Entonces, los métodos de ordenamiento son varios. Están los tipos de ordenamientos y que se clasifican en dos: los métodos iterativos, que estos son los que utilizan iteraciones, for, ciclos, while. Estos son los métodos iterativos. Este es burbuja, inserción, selección y selection. De este vamos a ver el burbuja, que tiene varias variantes. Vamos a ver el burbuja normal y el burbuja optimizado. Luego están los métodos recursivos. Los métodos recursivos son aquellos que tienen recursividad en las clases, o sea que la clase se va llamando a sí misma. En estos estamos el ordenamiento por mezclas, que es el merge, o ordenamiento rápido, el quick. Este es el que vamos a aprender en el video, el ordenamiento rápido. Entonces el método de burbuja es el método más simple. El método de burbuja es uno de los más simples, como se dice, es comparar todos los elementos de una lista con todos. En el de burbuja simple, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir comparando el vector comparando el vector con el vector en una posición después, para ver si es mayor o menor. Si en caso que este vector en la posición inicial sea mayor, dependiendo de lo que se quiera hacer, si es de una forma ascendente, entonces significa que va a ir de menor a mayor. Si es descendente, es de mayor a menor. Entonces aquí lo que claramente se va a hacer es un método ascendente. Significa que los métodos números más pequeños van a ir primero y los más grandes van a ir hasta el final. Entonces, para ir ejemplificando esto, tenemos este ejemplo. Son una lista de números, están desordenados, como pueden ver en un vector de ints o sí, un vector de ints. Entonces, lo que va a decir el método ascendente, lo que nos va a dar es ascendentes de A a la Z o de 0 a 9 descendentes de Z a. Eso es por si se quieren trabajar con cadenas, ya sea para bibliografía, ya que en el proyecto el QI es un número. Así que, entonces lo que va a hacer son varias iteraciones. En cada iteración va a ser dentro de otra subiteración. Estas son subiteraciones de cada iteración. Entonces lo que va a hacer es, va a comparar el primer elemento con su siguiente. Y luego en la siguiente iteración va a cambiar el segundo elemento con su siguiente. Así lo va a ir comparando, pero siempre va a ser la comparación de si este elemento es mayor que este. Si son mayores, sabe que como es de forma ascendente está mal. Esos tienen que cambiarse. Entonces, como se tienen que cambiar, el 4 se hace un simple cambio de que el 4 pasa arriba y el 5 ya se va abajo. Entonces pasa a la siguiente iteración y se comprueba este 5 con este 8. Como pueden ver, ahí no hay problema. Pasa tranquilamente, y el 8 con el 3. Ahí hay un error, ya que el 8 es mayor que el 3. Entonces va haciendo el cambio. En la siguiente iteración, lo que hace es que va del 8 con el 2, lo cual va arrastrando un cambio, y luego sigue el siguiente número, lo cambia. Entonces el 8 con el 1, cambia otra vez el elemento. Entonces 1, el 8 con el 0, lo cambia otra vez porque sigue siendo el 8, sigue siendo mayor. Entonces ahí hasta ahí ya finalizaría la iteración. Como pueden ver, bueno, la subiteración, mejor dicho, y la primera iteración del método normal. Entonces, como pueden ver, aquí ya se hizo el primer cambio. No está ordenado, pero se vuelve a comparar. En la iteración 2 se vuelve a comparar, otra vez el 4 con el 5, todo correcto, pero ahora el 5 y el 3 ya no es, ya que 5 sigue siendo mayor que 3. Como pueden ver, 4, 3 y 5. Entonces estos son los que uno se compara. Entonces esto se tiene que comparar el 5 con el 2. En este caso eso estaría incorrecto. Entonces se tendría que cambiar. Entonces aquí pasaría a ser 2. Y estos que aún no se comparan.
Entonces ahora se pasaría a comparar el 5 y el 1. Entonces aquí, como pueden ver, esto estaría otra vez incorrecto. Entonces, ¿qué se hace? Que se van cambiando. Y en la siguiente iteración quedaría... Entonces ahorita se compara el 5 con el 0. Este claramente está incorrecto. Entonces se vuelve a comparar, entonces se vuelve a hacer el cambio. Y el 8. Luego se hace una última iteración para ver si todo está correcto. Si todo está correcto, se pasa a la iteración 3. Entonces en la iteración 3, ¿qué va a pasar? Pues que va a seguir reiterando, pero va a ser a veces comparaciones innecesarias. Ok, entonces ahorita en esta nueva iteración lo que se vuelve a hacer es comparar el 4 con 3. Y como pueden ver, está de forma incorrecta. Entonces la siguiente iteración ya estaría de forma correcta estos. Y ya se vuelve a comparar este 4 con 2. Pues siempre se va el, el primero con su siguiente y así se va sucesivamente. Después este con su siguiente y así se va en cada iteración. Ahora, ¿cuántas iteraciones son necesarias? Pues lo que te dice el método es que por cada número, como se van haciendo dos comparaciones, se tiene que hacer por lo menos las comparaciones de n-1. Entonces las iteraciones necesarias son n-1 iteraciones. En el de burbuja optimizado cambia un poco la cosa. En el de burbuja optimizado lo que se hace es que se compara el primer elemento con todos los demás elementos de la lista. Esto con el afán de que una vez esté completamente fijado el primer elemento, este ya no se mete en los siguientes ciclos, pues ya no tiene objetivo compararlo. En este caso, lo primero que se hace es que se agarra el 5, se compara con el 4, ya que esta forma está incorrecta, hay un cambio. Entonces, simplemente donde antes estaba el 4, ahora se coloca el 5. Luego se compara el 4 con el 8, como pueden ver acá. Como está de forma correcta, o sea, el 4 es menor que 8, no hace ningún cambio. Luego se compara el 4 con el 3. En este caso ya habría un cambio. Entonces, en el lugar donde estaba el 3, se pasa a estar el 4 y sigue el 3. Luego se pasa con el otro elemento que sería el 2, vuelve a haber un cambio y así sucesivamente hasta que llegamos al 0. Como pueden ver, ya se comparó el primer elemento de la lista con todos los demás elementos de esa misma lista. Entonces el 0 en los demás ciclos, en las demás iteraciones, ya no se pasa a comparar. En este caso se compararía el 5 con los demás elementos de la lista. En este caso el 5 con el 8, no pasa nada. Luego el 5 con el 4, entonces ahí sí, 4, 8, 5. Luego el 5, luego se compara este elemento, que en este caso es el 4 con el 3. Como pueden ver, el 3 sigue siendo menor, se compara el 3 con el 2, entonces en este caso pasaría a ser 2, esto pasaría a ser 3 y solo queda el 1. Luego se compara el 2 con el 1 y y 2. Entonces ahorita ya tocaría la iteración 3. Solo que el 1 ya se queda de forma correcta. Entonces para la siguiente iteración ya son menos comparaciones que se tienen que hacer. Eso es lo que optimiza aquí, es que ya nos hacen comparaciones de más.
Ya que ya se escogió el primer elemento, no tiene sentido que este elemento se vaya comparando con los demás porque ya está ordenado en el lugar donde debería de ser. Luego, en este caso, si seguiríamos de esta forma, entonces en las siguientes iteraciones se compara el 8 con el 5. Lo que todos diríamos. Luego se compararía el 5 con el 4. Luego el 4 con el 3. Eso sería el grupo 3 aquí. Entonces se compararía otra vez el 4 con el 2. Podría decir, bueno, en este caso el 3, perdón, el 3 con el 2. Entonces ahí acabaría la iteración 3. Entonces, como pueden ver, si pueden ver el de burbuja, las iteraciones realmente siempre van siendo las mismas, o sea, siguen y siguen y siguen. Las iteraciones siempre son como que del mismo tamaño, si se podría decir. Mientras que en el de burbuja optimizado, las iteraciones van disminuyendo. En este caso, el 2 ya ni sé que tendría que tomar en cuenta, es neutral. Y estos pasarían a ser de una forma normal. Entonces en la siguiente iteración ya solo se comparan estos datos, que se compararía el 8 con el 5. Luego se compararía el 5 con el 4. Bueno. Y luego el 4 con el 3. Aquí sería, como pueden ver, en dado caso en la iteración 5, para la quinta iteración ya solo se tendría que hacer estas tres comparaciones. Entonces, como pueden ir viendo, las iteraciones en sí, las subiteraciones, si se pueden ver, van disminuyendo, lo cual hace el ciclo aún más rápido. Este es el de burbuja optimizado. Luego está la inserción y reelección, ordenamiento por mezcla y el método rápido, que es el quicksort. En este es uno de los más eficientes y se basa en lo de divide y vencerás. ¿A qué se refiere esto? Esto significa que va utilizando de la lista de números que tengamos, los va dividiendo. Va a tener un pivote y va a tener un fin y un inicio. Entonces un inicio y un fin y el pivote. El pivote nos va a servir como comodín y lo que vamos a hacer con el medio del pivote es ordenar del lado izquierdo todos los menores a este pivote, o por eso se trata como un comodín, y del lado derecho todos los mayores. Entonces de forma recursiva vamos a ir añadiendo eso hasta que quede ordenado. Entonces hay muchas formas, el pivote no es como que hay una forma de calcularlo o algo así, sino que uno escoge en sí el número que está. Siempre tiene que ser el mismo. Digamos, si vamos a escoger el primero, en la recursividad siempre va a ser el primero para cada una de ellas. Si vamos a escoger el de en medio, sería el de en medio para cada una de ellas. Si vamos a escoger el número, el máximo número, el que está más a la derecha, siempre va a ser ese en cada una de ellas.
Entonces en este ejemplo lo que tenemos es una serie de números. Como se puede ver, siempre se agarra el primer número como pivote. Y lo que se hace el método es que los va ordenando, va recorriendo el vector y todos los que son menor a este número los va colocando del lado izquierdo y todos los que son mayores del lado derecho. Pero ahí aún no está ordenado, entonces lo que hace es que lo vuelve a hacer una vez en cada uno de los subvectores que él mismo creó. O sea, el pivote ya no lo toca y lo que simplemente vuelve a hacer es que agarra los que están a la izquierda y vuelve a generar un nuevo pivote para ellos. En este caso, como se ve aquí, es el primer dato el que ellos utilizan. Entonces el primero pasa a estar en el centro y luego sus menores a la izquierda y sus mayores a la derecha. Igual en este otro. El primero, entonces sus menores a la izquierda, sus mayores a la derecha. Esto hasta que el vector tenga o los subvectores tengan un tamaño por lo menos de 2. Como pueden ver acá, cuando ya solo es un vector de 1, ahí ya no se puede hacer nada. Está perfectamente, ¿cómo se diría? Perfectamente organizado. No se puede organizar uno de 1, entonces tiene que ser por lo menos de 2 en adelante. Entonces ya pasando estos a código, tenemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es que nos va a pedir 10 palabras, exactamente 10, y que vamos a hacer haciendo es ordenándolas. Van a ser como string, no va a ser una de int. Entonces para que se muestre cómo es el string, lo que vamos a hacer es que vamos a usar un método que se llama compareTo. Tenemos un string inicial y otro string. Entonces el compareTo nos va a devolver un número. Entonces, ¿qué es este número? Bueno, este número es el número de saltos, o sea, de diferencia que hay entre esta palabra y esta. Entonces, si hiciéramos ahorita, lo que nos dice es que entre M y A hay una diferencia de 12. Entre M y Z hay una diferencia de menos 13. Eso significa que con números positivos son saltos hacia la izquierda y con números negativos son saltos hacia la derecha, de M a Z. Cuando son iguales, el número da 0. Por ejemplo, cuando se compara A con M, son aquí, que pueden ser 12 saltos hacia la izquierda, ahora son 12 saltos hacia la derecha. Se representa como un número negativo. Entonces, iniciaríamos en el método burbuja. En el método burbuja es el número de comparaciones que se harán. Se dijo que era hasta n-1, ¿cierto? Entonces hay distintas formas. Desde colocar el vector que inicie en 0, esto solo será como un contador normal, y la longitud del vector hacia -1, o de la longitud del vector y que este inicie en 1. Luego estamos el vector j. Aquí van todos los datos que se van a comparar en el vector. Entonces iniciamos el vector, que va a ser un vector de strings. En la comparación j se va a comparar con su vector en la posición +1. Como pueden ver, j +1. No utilizamos j +1. Si es mayor a 0, esto indicaría, como pueden ver, si es mayor a 0 significa que el que está del lado dentro del paréntesis tiene que ir antes de la letra que nosotros necesitamos. Pues es ahorita lo estamos haciendo de forma ascendente. Ahora, si necesitamos de forma descendente, significa que tiene que ser menor que 0. Ya que si es menor que 0, o sea, significa que hay saltos hacia la derecha, significa que esta tendría que venir antes. Entonces, si es de forma ascendente, nos aseguramos que este sea mayor que 0. Entonces aquí lo que hacemos es que declaramos primero una variable temporal
Ya esto le vamos a dar nuestro vector en la posición actual. Y nuestro vector en la posición actual va a ser igual al vector en la posición j más 1. Esto lo pueden ver acá. Como pueden ver, aquí está mal. Entonces lo que podemos es que el vector en la posición actual, j. Entonces lo que necesitamos es que el vector en la posición actual sea igual en la posición más 1. Es lo que acabamos de hacer en este intercambio. Luego, el vector en la posición más 1 va a ser igual al temporal. ¿Y el temporal que era? La posición inicial. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente el intercambio. Y eso es únicamente, como pueden ver, es un método muy simple. Y eso es lo único que hace. El problema con este método de burbuja es que técnicamente es muy complicado. Bueno, no complicado, sino que a mayor dato, mayor cantidad el ciclo, la longitud, como se tiene que hacer como mínimo una n-1 de veces. Y dentro tiene que ir unos datos que también tienen que ser n-1 porque se va a ir comparando siempre el primero con su siguiente. Entonces no lo vamos a ir comparar hasta el último dato, ya que este no tiene con qué compararse. Entonces siempre se tiene que comparar el penúltimo con el último. Ahí ya estaría la última comparación que sería. Entonces puede ser muy tardado, o sea, puede llevarse mucho tiempo. Luego está el de burbuja optimizado. Ese solo lo único que cambia es lo siguiente. Primero, la variable i aquí sí ya no es un simple contador, sino que va a ser un vector. Sí va a ser el vector que comparemos, o sea, va a ser el que va a ir siempre comparando las distintas. Digamos, comparamos una vez, pero ya no tenemos necesidad de volverlo a hacer. Ya no tenemos necesidad de volver a tocar este, sino que tenemos que tocar el segundo. Entonces es lo que hacemos. Entonces aquí hay distintas formas. Podemos hacer que la variable j, que es la que va a contar desde el siguiente de i hasta n-1, o como yo lo hice, que inicie que la variable j inicia en la longitud del vector menos 1. Eso lo pondría, como recuerden que inician desde 0, lo pondría en la última posición. ¿Y qué va a pasar? Que va a ir comparando hasta que mientras que j sea mayor que i. Significa que va a ir comparando hasta que la variable j siga siendo mayor que i. Entonces, y por último, en vez de irle sumando valores, porque no podemos hacer eso, si no nos saldría error de que estamos tratando de acceder a una posición incorrecta de nuestro vector, lo vamos a ir restando. Entonces vamos a ir desde el último vector comparando. En el ejemplo lo que yo hice fue comparar con el siguiente y así me iba. En cambio en este voy a comparar el primer dato, en este caso el primer dato, con el último. Luego esos datos con el penúltimo. Luego ese dato con el antepenúltimo. Luego ese dato con el antepenúltimo. Pero en sí el método es exactamente igual. Entonces aquí le compara el vector j comparado con el vector i. Entonces aquí el vector i es este dato y queremos comparar, como es de forma ascendente, entonces aquí lo que podríamos hacer, como tiene que ser menor que 0, ¿por qué? Porque este segundo dato de forma ascendente. Entonces lo que queríamos hacer es como en este. En vez de tener m que compara a, vamos a tener a que compara m. Entonces el dato que tenemos acá es el vector en i, es este primer dato. Y el vector que tenemos de esta forma, el vector j, en este caso sería la a. Entonces sería el último dato. Entonces aquí por la lógica nos diría que nos tendría que dar negativo si tiene que haber algún cambio. Entonces por eso damos que es menor a 0.
Si no me entienden, simplemente cambien acá de J a I y mayor a 0, como se estaba manejando en estos datos. Entonces, simplemente para variar, y lo que se hace es que el temporal es igual al vector j, el vector j es igual al vector i, el vector i es igual al temporal, que es el dato que queremos que guarde.